Me casé con él porque me salpicaron de barro. Suena ridículo, ¿verdad? Pero así empieza todo. No con un primer beso, no con mensajes eternos, no con una mirada mágica entre la multitud. Empieza con un charco, con agua sucia que te golpea las piernas como una bofetada, con un torpe "ay, perdona", dicho por alguien que ni siquiera te miró a los ojos. Solo salió del coche de un salto y se quedó paralizado, porque estás ahí, delante de él, limpiándote las medias empapadas hasta las rodillas, enfadada. Y él se enamora. Absurdo, inesperado, casi de chiste. Pero así comenzó la historia que lo cambió todo, la historia en la que me perdí. Si él hubiera frenado un poco antes, si yo me hubiera entretenido 2 minutos más en la tienda, si no hubiera llovido, si me hubiera puesto otros zapatos, girado en la calle de al lado, contestado esa llamada, toda mi vida habría sido distinta. Pero no. Él pasó deprisa, yo acabé empapada. Ambos nos detuvimos. Y con eso bastó. Me miró como si no viera a una chica empapada, sino a un ángel de un anuncio de perfume. Yo le miré y supe que no iba a seguir de largo, y yo no quise irme. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera seguido mi camino? Si no hubiera subido a ese coche, si no hubiera hecho esa broma, ni sonreído, ni dicho eso de ya que me has empapado, al menos llévame a casa. ¿Quién sería hoy? ¿Dónde estaría? ¿En la vida de quién? Quizás seguiría siendo la misma, sin conocer el dolor, sin pagar el precio de mis decisiones, creyendo que la belleza es un poder, no una trampa. Pero me quedé, subí, me fui con él, y mi vida empezó a hundirse hacia adentro, a un lugar del que tardé mucho, mucho tiempo en salir. Ahora, mirando atrás, lo entiendo. Aquello no fue casualidad. Nos encanta decir, nos conocimos por azar, nos enamoramos sin querer, simplemente pasó. Pero no. Todo nos lleva hacia algo. Todo encaja como en una cadena. Tus medias, sus frenos, esa lluvia, ese silencio dentro del coche cuando ninguno sabía qué decir. Todo estaba puesto mucho antes de ese día. Solo que yo no quise verlo, o no supe. A veces una cree que va hacia algo bonito y está caminando directo hacia el abismo, pero el camino está pavimentado de halagos, cenas románticas, regalos, planes de futuro, hijos, una casa con jardín. Caminas por él, sonríes, das la mano, y un día descubres que ya no hay suelo bajo tus pies. No me quejo, no, solo ya no quiero callar, porque callé demasiado, porque guardé dentro algo que me corroía por dentro. Y si tú estás escuchando esto ahora, quizá estés pasando por algo parecido. Quizá algún día mires atrás y entiendas que todo empezó con algo pequeño, una gota, una pausa, una frase que se podía haber evitado. Déjame contarte mi historia, no para que llores, no por los likes, sino porque sobreviví. Y ahora puedo hablar. Un charco, unos tacones y una sonrisa tonta. En aquel entonces me llamaba Lucía. Bueno, en realidad me sigo llamando así, solo que ahora ese nombre suena distinto. Antes era como más ligero, más sonoro, un poco gracioso, un poco ingenuo, un poco de niña, de esas que todavía no tienen el alma hecha trizas. Aún no conocía el dolor ni el miedo. Le gustaba que lo susurrasen al oído. Y luego ese nombre se acorta, se apaga, se vuelve más precavido. Llevaba un gorrito con orejas. Lo había tejido yo misma para ahorrar. Medias transparentes, con dibujitos, en las que había puesto todas mis esperanzas. Quién sabe, quizá justo con esas conseguiría el trabajo. Una chaqueta que no abrigaba, pero tenía ese aire de ciudad. Y en un auricular sonaba esa canción, esa que no me hacía llorar, pero con la que siempre tragaba saliva. Iba de camino a casa,
arrastrando una esperanza mojada y una bolsa con la carpeta donde llevaba todos los currículums impresos. Otra entrevista, la quinta en 2 semanas, había terminado en nada, demasiado joven, demasiado inexperta, demasiado sencilla, demasiado de todo, y al mismo tiempo como si no tuviera nada. Ya ni siquiera me enfadaba, solo caminaba, día gris, ciudad gris, asfalto mojado, una tristeza sorda por dentro, y de repente, splash, contra las piernas, un chorro frío y denso, un charco, barro, como si alguien me escupiera, como si yo no existiera. Chillé, o quizás solo por dentro, porque por fuera simplemente me quedé quieta. El tacón resbaló, casi me caigo. Y justo en ese momento un coche frenó de golpe a mi lado, y de él salió él, torpe, aturdido, con los ojos asustados, aquel que luego sería el mayor giro de mi vida. Pero en ese momento, solo un tipo que salta de su coche con una chaqueta de entretiempo, las manos temblorosas, me miraba como si él también hubiera recibido el chapuzón. Perdona, no quería, tartamudeó. Su voz era bajita, como la de un niño al que han pillado haciendo algo que no debía. Yo me quedé ahí, mirándole en silencio. El barro chorreaba por mis piernas. Los tacones ya no importaban. Las medias estaban arruinadas. Y en mi cabeza no dejaba de repetirse una sola frase. Ya está. Justo lo que me faltaba hoy. Una humillación más. No era para nada mi tipo, en absoluto. Pelo corto, rostro sin rasgos marcados, nada de peligro, nada de descaro. No era el protagonista de ninguna película, ni de esos que te hacen temblar con una mirada, pero en sus ojos había pánico. Un pánico tan sincero que de pronto me sentí fuerte, no empapada y patética, sino como si tuviera el control. Pues ya que me has empapado, podrías al menos llevarme. Solté. Y la voz me salió sorprendentemente clara, casi coqueta. Me sorprendió que en esos momentos nos salga ese lado teatral. Un mecanismo de defensa, una máscara, un papel. Él se quedó congelado. Luego asintió deprisa. Claro, por supuesto. Perdona otra vez. No me fijé. Me abrió la puerta y me senté, así, sin más, con la sensación de que no era una casualidad, sino una escena que ya había visto en alguna parte, no en una peli, dentro de mí, como si siempre hubiera sabido que acabaría subiéndome a ese coche. Y él también. El interior estaba cálido, limpio, olía a café y a algo con un toque de canela. No olía a peligro, ni a frío, olía a algo difícil de describir, como si dentro de ese coche pudieras respirar. Las piernas me tiritaban, el corazón aún latía con fuerza, pero dentro del pecho algo empezaba a derretirse, muy despacio, casi sin que se notara. Él se abrochó el cinturón, arrancó el motor. ¿A dónde vamos? Hasta la calle Lorca, respondí sin mirarle. Por supuesto, arrancamos. Viajábamos en silencio. En la radio sonaba una balada antigua, y en ese silencio, en esa cápsula templada, de pronto me di cuenta de que no quería bajarme, no porque me hubiera enamorado, no porque me atrajera, sino porque en ese silencio había una paz que hacía mucho no sentía. No miraba mis piernas, no se reía, no decía tonterías, solo conducía, miraba la carretera, y de reojo, a veces, a mí, como si tuviera miedo de asustarme, y yo estaba ahí sentada. Y por primera vez en semanas no pensaba en cuántos rechazos llevaba en la carpeta, en las deudas que tenía mamá, en lo lejos que estaba todo aquello que quizá ni existía. Simplemente estaba en el coche, con un desconocido, conmigo misma. Y quizá por eso empezó todo, no por amor, no por destino, sino por ese deseo tan simple, no estar sola un rato. Él me miraba como si yo fuera un regalo, no uno cualquiera,
de esos que se dan por compromiso, sino uno que llevaba tiempo buscando, uno que había dejado de esperar y que de repente ahí estaba, de pie, mirándole, y aún sin saber si lo dejarán abrirlo, o se lo quitarán, o le dirán, no es para ti. ¿Cuántas veces me pregunté luego, ¿para qué me subí a ese coche? ¿Por qué me quedé? Si todo se veía tan claro desde el principio. Lo mostraba su espalda encorvada, sus manos temblorosas en el volante. No era de los que aguantan el golpe, ni de los que van a por todas. Él era de los que te tienden el abrigo cuando ya nadie te espera, de los que ceden. Demasiado bueno para ser peligroso, y por tanto, poco interesante. Era de esos a los que en el cole les ponían motes porque no sabían defenderse, de los que traen un caramelo a la niña que luego ni recuerda su nombre, de los que limpian las zapatillas de otros mientras los pisan. Y esa noche yo no lo vi, o no quise verlo. Vi cómo callaba, cómo intentaba no molestar, cómo apretaba los labios para que no se le escapara el nerviosismo, cómo no sabía qué hacer con las manos, como si hasta sus propias palmas fueran ajenas. Todo el tiempo tocaba el volante, como si fuera su salvavidas. Escondía los dedos, porque en las uñas había señales de ansiedad. Eso lo descubrí más tarde. En ese momento, solo sentí que a mi lado había alguien que tenía miedo, no de mí, de la vida. Y aún así, intentaba estar a la altura. Me miraba como si yo no fuera una chica con las medias sucias, el gorrito torcido y los ojos cansados después de otra entrevista. Me miraba como si yo fuera la luna, de verdad, la del cielo, con su luz fría, y él, un hombre normal en su coche templado, simplemente no se creía que estuviera allí con él. Era tan distinto. Yo estaba acostumbrada a las miradas, a las que evalúan deprisa, a los ojos hambrientos, a ese interés que siempre termina con un ¿y qué vas a darme a cambio? Pero esto era otra cosa, algo que no exigía nada, casi una oración, como si tuviera miedo de respirar fuerte por si yo desaparecía. ¿Cómo te llamas?, pregunté yo primero, no porque quisiera acercarme, solo por romper ese silencio. Él se sobresaltó, de verdad, como si le hubieran dado una descarga. Alejandro, susurró, como si al decir su nombre se le escapara el aire. Y yo, Lucía, encantada, Alejandro, dije con ligereza, casi en tono de juego, como si estuviéramos en una cafetería en una primera cita. Él giró el cuerpo hacia mí, despacio, como si un movimiento brusco pudiera romper el momento. Sus hombros, tensos al principio, se relajaron. Le apareció una sonrisa, torpe, tímida, pero tan real, no ensayada, no fingida, como si alguien, por fin, le hubiera dejado respirar. Y en ese momento entendí por primera vez que uno puede ser bello, no por fuera, sino en el silencio, en cómo mira, en cómo no invade, en cómo simplemente está. Y en ese estar hay algo seguro, como una manta, como un móvil apagado, como una mirada en la que no te da miedo ser imperfecta. Me dio la sensación de que era de esos que saben guardar, personas, silencios, espacios. No busca impresionar, no lo acapara todo, solo está. Y con eso basta. Y pensé, quizá vale la pena quedarse un rato, aunque sea hasta la siguiente esquina, hasta el semáforo, hasta que se me ocurra la próxima pregunta, solo por ver qué pasa si, por una vez, no huyo. Y luego, todo se puso en marcha, pero eso ya es otra escena, porque todo empezó justo con esa mirada, con cómo él me miraba, como si yo no fuera un error, ni un accidente, sino un regalo. La primera noche sin besos. No, no fue una noche de amor. No fue esa clase de noche que acaba con sonrisas suaves y sábanas revueltas. Fue una noche sin caricias,
sin promesas, sin besos de despedida. Una noche en la que simplemente recorrimos la ciudad. Pasamos junto a farolas, escaparates dormidos, los pocos peatones que aún quedaban, y ese silencio que, de repente, parecía lleno de aire. Él me llevaba a casa, pero de pronto giró por otra calle. «Quiero enseñarte algo», dijo en voz baja. No pregunté nada. Me sentía extrañamente en paz. Me mostró calles antiguas, patios abandonados donde jugaba de pequeño, una ermita donde su abuela solía llevarle, un parque donde soltaba cometas con su padre. Lo contaba sin intención de impresionar, simplemente lo contaba, como si quisiera dejarme entrar en su pasado, mostrarme de dónde venía, quién era, más allá del trabajo, la camisa y el coche. Yo iba sentada a su lado, escuchando, a veces asentía, a veces reía, bajito, casi en un suspiro. Me sentía bien, no eufórica, no emocionada, sino bien de verdad, en calma, con ternura, como si en mi vida llena de expectativas brillantes, anuncios y comparaciones, alguien hubiera abierto una ventana con aire de verdad. Y ya lo sabía, él no se iría, no podría, ya estaba dentro, no del corazón. A ese sitio no se entra tan fácil, ni de la cabeza. Ahí siempre hay ruido, ya estaba en el cuerpo, en algún lugar bajo las costillas que empieza a doler cuando sientes que puedes perder algo, incluso si todavía no ha empezado. Me llevó a casa y no pidió mi número, no se inclinó, no soltó un «eres muy especial, ¿te gustaría volver a vernos?». Solo abrió la puerta y dijo «gracias por esta noche, cuídate», y me miraba, como si quisiera memorizarme en esa penumbra, con el pelo pegado a la mejilla. Me sentí vacía, no porque no diera el paso, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, yo quería que alguien lo diera. Y no lo dio. Así que fui yo quien dijo, «¿Quieres que vayamos mañana al cine?». Se puso rojo, otra vez, como un crío. Primero asintió, luego empezó a decir algo sobre horarios y entradas. Sonreí, ya estaba decidido. Iríamos. Y eso quería decir, habría una continuación. Ahí empezó nuestra cuenta atrás. No lo llamo historia de amor ni romance. Ahora lo llamo de otra forma. ¿Un error? Puede ser. Pero entonces solo deseaba con todas mis fuerzas que alguien me mirara como si fuera la única en el universo. Y él me miraba así, hasta que dolía, hasta quedarse sin palabras. Él se enamoró de mí enseguida, tan rápido y con tanta inocencia que ni siquiera parecía amor. Era casi religión, como si me adorara, sin darse cuenta, por impulso. Me miraba de una forma en que nadie lo había hecho. Se tragaba las palabras, se trababa si yo tardaba en responder. Se preocupaba si no me reía en el momento justo. Se liaba con los halagos como si tuviera miedo de equivocarse. Podía llevar puesto cualquier vestido. Él encontraba magia en todos. Y yo simplemente me dejaba llevar. No por amor, por inercia, porque a su lado era fácil. Él lo hacía todo por los dos. Pensaba a dónde ir, dónde comer, qué entradas comprar. Yo solo decía que sí, no porque fuera cruel, sino porque estaba agotada. Entonces no vivía, sobrevivía, me estaba recuperando de una habitación fría de alquiler, de los gritos de mi madre, de las humillaciones en las entrevistas, de esa lucha constante por demostrar que vales algo. Y con él por fin se podía soltar, respirar, callar, ser. Y sí, lo aproveché, no porque fuera mala, sino porque, por primera vez, no tenía que aferrarme al borde. Él estaba ahí, callado, escuchando, esforzándose, demasiado. Y eso también se volvió un problema. No dejaba espacio a la duda. No admitía que yo pudiera no ser como él me veía. Él veía a un ángel. Y yo era solo una chica cansada, con medias llenas de carreras,
Y entre esas dos imágenes había un abismo. Me llevaba a restaurantes, me compraba cosas que yo ni pedía. Me llevaba a museos donde él mismo no podía evitar bostezar. Decía que era bueno, que había que culturizarse, pero no entendía nada de Monet ni de Kandinsky. Solo quería que yo sonriera, y yo sonreía, le veía esforzarse, y en lugar de pararle, de decirle, Alejandro, ya basta, yo sonreía, porque era cómodo, porque, por una vez, quería que alguien hiciera todo por mí. Sus amigos me miraban raro, sobre todo los hombres. Se cruzaban miradas cuando yo llegaba a una cafetería. Murmuraban. Uno incluso dijo delante de mí, Alejandro, ¿de verdad sabes de dónde salen chicas como esta? Ella no es para ti. Tú para ella eres solo un escalón. Me quedé callada. Y Alejandro se puso rojo, bajó la mirada y murmuró. Pero está conmigo, no con vosotros. Recuerdo ese momento, el escalofrío en la espalda. Por primera vez sentí miedo. No por él, por mí, porque entendí que él creía, sin condiciones, sin reservas, y yo no. Yo no creía, no podía, solo sabía recibir cuidado, atención, dinero, miradas, pero dar no sabía cómo. Y aún así, cuando un día sacó una cajita con un anillo, dije que sí sin pensarlo. Acabábamos de volver de cenar fuera. Era una noche fría. Yo tenía frío y estaba de mal humor. Él sacó el anillo. Dijo torpemente, ¿quieres casarte conmigo? Sonreí. Claro. Se quedó perplejo. ¿No quieres pensarlo? Me reí. Si me lo has pedido es porque estás seguro. Y yo estoy segura de ti. Te quiero. No le quería, pero tampoco mentía. Simplemente no miraba hacia adentro. No quería comprobar. Me daba miedo. Solo quería estar casada. Quería una boda. Quería un vestido blanco, fotos, brindis. Quería que mis ex se murieran de envidia. Quería ser esposa, no de verdad, sino de cara a la galería. Y él me lo dio. Quería una boda bonita, no por amor, sino por Instagram. Con un vestido de 2.000 euros, un ramo en caja, estilista, maquilladora, fotógrafo, cóctel y un baile con una canción que elegí siguiendo un blog. Y amigas, por supuesto, las mismas que se reían cuando yo iba en metro y vivía con mi madre. Quería que vieran que ahora yo era una mujer casada, con anillo, exitosa. Él pagó todo, sin discutir. Mi madre, con lo poco que tenía, me regaló un juego de sábanas. Siempre fuimos solo las dos. Nunca hubo dinero, nunca. Yo crecí entendiendo que si quieres algo, o te lo ganas tú, o lo consigues a través de alguien. Elegí lo segundo, y no lo veía como algo sucio, lo veía como algo práctico, como una decisión de quien ha aprendido a sobrevivir. Antes de la boda, Alejandro empezó a hablar del futuro. Decía que quería ahorrar para un piso más grande, que lo importante ahora era no gastarlo todo, guardar. Yo hice un gesto con la mano, no quería escuchar. Yo vivía el presente, él, el futuro. Él soñaba, yo actualizaba el feed. Ya entonces vivíamos en tiempos distintos, solo que no lo sabíamos. Después de casarnos nos fuimos a su piso, un estudio pequeño, acogedor, según él, imposible de fotografiar, según yo. Sonreía, decía que todo estaba bien, porque pensaba, si aguanto un poco, vendrá el piso grande, si espero, lo comprará. Él sabe cumplir sueños, incluso si no son los suyos. Volvió a ahorrar. Hizo hojas de cálculo. Renunció a pedir pizza, trabajaba hasta tarde. Y yo compré un viaje a Menorca, con su dinero, sin avisar, porque me aburría, porque llovía, porque todo era gris, porque en las redes todos estaban en la playa y yo solo tenía un vitro. Se lo entregué con una sonrisa. ¡Sorpresa! Se quedó quieto. Luego se sentó. Clara, ¿vas en serio? Es que yo estaba ahorrando.
Lo hablamos... Ay, Alejandro, me reí. Deja de ser tan aburrido. Somos jóvenes, hay que vivir la vida. No discutió, fue. Porque no sabía decir no, porque aún creía. Volvimos sin €1. Él volvió a trabajar y yo volví a aburrirme. Y en ese momento, algo entre nosotros se rompió, en silencio, irremediablemente. Tú quieres hijos, yo, un anillo con diamantes. Después del viaje, todo se vino abajo. No fue algo lento, como cuando el calor se va en otoño. Fue de golpe, como si alguien pisara el freno de emergencia o lo soltara del todo, como si no hubiéramos vuelto de Menorca, sino caído por un acantilado. Él cambió, no se volvió un extraño, pero sí distinto, callado, encerrado en sí mismo, siempre cansado, siempre como ausente. Yo preguntaba, ¿estás bien? Él asentía. Sonreía mirando un punto fijo, pero yo lo sentía, ya no estaba. Físicamente seguía ahí. Hacía café, traía la compra, se sentaba frente al portátil, pero ya no me miraba como antes. En su mirada se había apagado aquello por lo que yo me había quedado, la admiración, la fe, la adoración. Empecé a enfadarme, no porque se volviera malo, sino porque había dejado de ser perfecto. Ya no me llevaba en volandas, ya no adivinaba mis pensamientos, ya no soplaba el polvo de mis pestañas. Se volvió normal, humano, real, con ojeras, con la mirada apagada, con los reflejos lentos. Empezó a quedarse más horas en el trabajo. Luego venían frases como: tengo que acabar un pedido, perdona. Me comprometí a entregar el plano. Vamos justos con el plazo. Y yo me enfadaba, porque ya no sonaba a lo hago por nosotros, sonaba a déjame en paz, y me daba miedo. Yo quería que volviera el Alejandro de los restaurantes, el que me preguntaba cada 5 minutos si tenía frío, el que me mandaba corazones por mensaje. Y él comparaba hipotecas, buscaba promotoras, calculaba plazos, hablaba de futuro, yo hablaba de zapatos, él de créditos, yo del fotógrafo que hacía retratos de otoño. Vivíamos juntos, pero mirábamos en direcciones opuestas. Intentó hablar conmigo varias veces, con cuidado, sin exigencias. Me decía que quizás era momento de pensar en formar una familia, que llevaba tiempo soñando con que tuviéramos algo más que fotos en el móvil. Y yo me reía, ligera, como si nada. Niños, Alejandro, si nosotros mismos aún somos como críos, ya llegará, aún tenemos tiempo. Él no discutía, solo me miraba, triste, y yo lo sabía perfectamente. En el fondo, sabía que no habría ningún más adelante para nosotros. No porque él no valiera, sino porque yo no era capaz de imaginarme con él más allá de la próxima tarde de compras. No lo veía empujando un carrito, ni sujetando un bebé. No nos veía juntos en funciones escolares, en reuniones de padres, en centros de salud, en farmacias comprando pañales. Todo eso me parecía ajeno, otra película. Y en esa película, nosotros no éramos los protagonistas. No quería tener hijos, no porque fuera fría, es que yo misma aún no había nacido, no me había formado, no era adulta, no sabía quién era. ¿Cómo iba a ser madre si yo misma aún vivía con el miedo constante de que me dejaran? ¿Cómo cuidar a otro ser si no sabía ni cómo mantenerme a flote? Pero, sobre todo, yo solo quería una cosa, que me quisieran, sin condiciones, sin planes, sin hablar de ahorros, de metros cuadrados, de estabilidad. Quería que me cogieran la mano y dijeran, eres mía. Quería mirarme al espejo y ver no a una mujer, sino a un motivo. Y también quería un anillo, no el de la boda, ese que me puso en el registro civil, uno de verdad, pesado, que brillara, con piedra, que se viera, que hablara de mí más alto que yo misma, que hiciera callar a los que antes se reían,
a los que me llamaban vacía, a los que me compadecían, que vieran, lo tengo todo. Me da igual con qué dinero. Lo importante es que lo tengo. Y un día, cuando él estaba sentado frente al portátil, encorvado, en pantalón de chándal, con el café ya frío y cara de agotamiento, me acerqué con una cajita, pequeña, blanca. La había comprado el día anterior, casi en estado de histeria. Me metí en boutiques donde nunca me habían esperado. Escuchaba a las dependientas sonreír con educación, pero mirarme como si no existiera, hasta que lo vi. Ese anillo. Era yo. Era la que yo quería ser. No dudé. Saqué la tarjeta. Sabía que era dinero de nuestros ahorros, pero ya no podía, ni quería, parar. Necesitaba ese anillo como si fuera oxígeno. Puse la caja frente a él, sobre la mesa. «Tachán», dije. Él levantó los ojos, lento, cansado. «Sorpresa, me ha dado el antojo. Es precioso, ¿a que sí?» Él no dijo nada. Miraba la cajita, luego a mí, luego otra vez la caja, luego otra vez a mí. Sus ojos no estaban enfadados, ni tristes, solo vacíos. Cerró el portátil, muy despacio, como si intentara cerrar algo más dentro de sí. Se levantó, fue hasta la ventana, de espaldas a mí, en silencio. Un minuto entero, solo sus hombros caídos, sin moverse. Y entonces habló, tranquilo, sin gritar, sin reproches, sin drama. «Clara, tengo ampollas en la lengua de repetir siempre lo mismo. Estoy ahorrando, para un piso, para una vida, para un futuro. Y tú gastas. Gastas sin pensar, como si el dinero no se acabara, como si yo fuera un cajero automático. Y yo soy una persona, estoy cansado, no puedo más, contigo no hay futuro, eres como un pozo sin fondo. Cuando termino de ganar, ya lo has gastado, no puedo seguir así, no quiero. Quiero divorciarme. Me enderecé, la espalda recta como cuando mi madre gritaba de pequeña. «¡Ponte recta!». Las manos caídas, el corazón. No se encogió. Se quedó quieto, sin dolor, sin histeria, sin shock. Solo silencio dentro. Ni siquiera tenía miedo, solo vacío. Porque, si soy sincera, hacía tiempo que yo también sabía que esto se acababa. Solo que no me atrevía a ser la primera. No quería ser la mala. No quería empezar la conversación. No quería asumir la culpa. Solo posponía. Me escondía tras las compras, los stories, las citas de belleza. No me sorprendió, no hice escándalo, no lloré, solo lo miré. Por primera vez, sin sonrisa, sin máscara, sin intentar caer bien. Él me miraba con lástima, de esa que se tiene hacia un animal al que ya no puedes cuidar. No porque no lo quieras, sino porque no puedes más. Y yo lo miré a él. ¿Y sabes qué? Sentí alivio, como si me quitaran por fin los zapatos que me apretaban, como si llevara años con una piedra escondida en el pecho. Y por fin, soltarla, porque ya está. Todo se ha dicho. El divorcio no es dolor, es libertad. Él lo dijo. Y en la habitación se hizo el silencio. No ese silencio cortante, de los que da miedo respirar para no romper algo frágil. No ese en el que aún se puede salvar algo. Otro. Un silencio espeso como la miel, denso, inmóvil. Un silencio en el que ya no existía el nosotros, solo él y yo, separados por el aire. No fue como en las películas, no hubo gritos, no hubo insultos, ni siquiera la frase «esto se acabó», solo una palabra, divorcio. La pronunció con calma, casi como si hablara del tiempo, como si ya la hubiera repetido muchas veces por dentro, como si por fin se la quitara de la lengua. Y yo me quedé quieta. Luego me levanté. No grité. No me abalancé sobre él. No pregunté. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Es que todo te dio igual? Ni siquiera lloré. Porque, siendo sincera, no había por qué llorar. Todo ya había pasado. Se había terminado mucho antes de ese momento. Solo que ninguno quiso admitirlo.
Él, por miedo a hacerme daño. Yo, por miedo a quedarme sin red. Empecé a recoger mis cosas, con calma, paso a paso, sin histeria, sin ruido, como si me fuera de viaje, o como si esa vida no fuera mía, sino la de otra persona. Doblé vestidos que él me regaló, blusas que planchaba mientras yo tomaba café, el rímel que me compró para que siempre estuvieras guapa. Y todo eso no me provocó nada, ni gratitud, ni ternura, ni rabia. Solo una cosa, vacío. Porque si soy completamente honesta, nunca le di nada. Solo tomaba su tiempo, su calor, su empeño, su necesidad de sentirse útil, sus intentos de construir un nosotros. Tomaba todo lo que me ofrecía sin preguntar de dónde sacaba las fuerzas. Pensaba que era inagotable, pero él era un ser humano, cansado, vulnerable. Bueno, me cansé de recibir, no físicamente, por dentro. Me agoté de ser esa a la que todo le daban hecho, que no decide nada, pero siempre se queja, que solo quiere que la quieran por existir, por ser guapa, cómoda, silenciosa, esa que no quiere que le pregunten, solo que le den. Pero él empezó a preguntar, a hablar, a soñar en voz alta, a invitarme a la realidad, y me aburrí, y me dio miedo, porque en esa realidad tenía que dar algo, ser parte, no solo estar al lado. Cuando dijo la palabra divorcio, ya sabía que no iba a responder nada, porque en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí libertad, no la que se busca tras una pelea, libertad de verdad, como si se abriera una puerta, como si alguien me quitara un peso invisible, como si pudiera volver a decidir por mí misma. Solicité la separación de bienes. Por supuesto, el piso era suyo de antes del matrimonio, el coche también, pero sentía que tenía derecho, por haber estado ahí, por no haberme marchado aquella noche que olvidó traer la cena, por aguantar sus manías, sus excels, sus discursos sobre hijos e hipotecas. Yo era joven, guapa, tenía otras opciones. Le elegí a él. ¿Eso no cuenta como mérito? Se enfadó. Por primera vez, de verdad. Siempre se contenía, explicaba, negociaba, pero esta vez estalló. «Eres una sanguijuela», gritó. Todo lo que tuvimos fue gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mis noches sin dormir. Tú me vaciaste, Clara. Era una persona viva y me convertí en nada. Yo me quedé quieta, en silencio. No me defendí, no me justifiqué, porque me daba igual. No me asustaba que se fuera. Sabía que encontraría a otro. Hay muchos como Alejandro, tranquilos, buenos, solos, deseando amar, a los que solo hace falta enseñarles una imagen con el texto «Te elegí», y ellos se inventan todo lo demás. Me fui, me llevé poco, ropa, cosméticos, un par de jerseys que pagó él, una batidora, la tele. Él no dijo nada, miraba cómo salía con las bolsas, solo quería que me fuera. Y me fui y solté el aire, no con alivio, ni con tristeza, con vacío, limpio, blanco. Ese donde no hay sonido alguno. Ya está. Fin del capítulo. Sin drama, sin culpa, sin fuegos artificiales. Solo punto final. Y en ese fin, por primera vez en mucho tiempo, empecé a sentir curiosidad por mí, porque ya nadie me miraba desde abajo. Nadie me llevaba el café a la cama. Nadie gastaba su sueldo en mis antojos. Nadie acariciaba mi espalda cuando estaba insoportable. Nadie preguntaba, ¿qué te apetece? Me quedé, solo conmigo, y yo no sabía qué hacer con eso. La primera noche después del divorcio, me metí en la ducha y me di cuenta de que se me había olvidado comprar champú. Él solía recordármelo, o directamente lo compraba. Me senté en la bañera y me reí. No fuerte, de ese modo en que se ríe una cuando está agotada. Puse agua para hacerme una infusión, pero se enfrió mientras revisaba un grupo donde nadie me escribía. Me metí en la cama,
Y por primera vez en meses no esperé un beso en la frente. No escuché un "que duermas bien". No sentí su mano en mi espalda. Por la mañana me despertó el silencio, no el ruido de la cafetera, no el de las cortinas al abrirse. Simplemente desperté en un piso vacío donde olía a polvo, no a café. Y no me dio miedo, ni tristeza. Me pareció raro, raro estar sola, raro no ser querida, raro no ser el centro del universo de nadie. Y al mismo tiempo, ligero. Ya no tenía que fingir, no tenía que ser la esposa perfecta, no tenía que interesarme por deducciones fiscales, no tenía que ponerme el vestido que a él le gustaba, si yo prefería una sudadera. Podía sentarme, simplemente, ser. Y nadie me juzgaba. Pero, ¿sabes? También había miedo en eso, porque cuando nadie te juzga, tampoco puedes culpar a nadie. Por primera vez estaba a solas conmigo, con la de verdad, sin espejo, sin filtros, sin likes, solo yo, en una habitación, en una ciudad, en mi propia piel, y no sabía quién era. El hombre al que no supe ver. Al principio disfruté de la libertad, y no fingía, de verdad la disfrutaba. Era como quitarse una venda que te asfixiaba, pero a la que ya te habías acostumbrado, como descalzarte de unos tacones que te rozaban desde hacía años, como salir de una sala cargada donde te evaluaban, te comparaban, esperaban que encajaras, y ahora ya no hacía falta encajar, podías simplemente ser. Me teñí de pelirrojo, me compré ese bolso por el que siempre me dolía gastar. Me subí a un AVE y me planté en Valencia solo porque me dio la gana. Cambié la foto de perfil, abrí una cuenta nueva, inventé que ahora yo era esa que es libre y empecé a vivir como si empezara desde cero. Pelo nuevo, uñas nuevas, nueva actitud, historias con copa en mano, fotos con maleta, sonrisa de he vuelto al juego. Pero este juego ya no era sobre amor, era una batalla de resistencia, de reflejos, de nervios, a ver quién seduce primero, quién desaparece antes, quién cansa a quién usa sin enamorarse. Las reglas eran simples, no sentir, no preguntar, no esperar. Hombres venían y se iban. Uno me llevó a París, mi sueño de infancia, pero en el avión entendí algo. El sueño no era la ciudad, era la persona con la que viajabas, y él estaba a mi lado, masticando frutos secos, mirando el móvil, sin decir una palabra. Yo miraba por la ventanilla, y me sentía terriblemente sola, a 9000 metros de altura, con vista al sueño, pero sola. Otro me regalaba bolsos, bonitos, caros. Yo subía fotos y recibía cientos de reacciones. Gente diciendo, ¿vives una película? Y yo solo coleccionaba envoltorios, sonrisas, momentos, como souvenirs, sin raíz, sin fondo. Un tercero decía que yo era especial, que no había otra como yo, que me había reconocido al instante, pero en cuanto dejaba de encajar con el papel que él se había inventado, se alejaba, se enfriaba, callaba. Y yo no alcanzaba a entender qué parte de mí era la que decía que amaba. ¿El pelo? ¿Los ojos? ¿Mi forma de escuchar sin interrumpir? Nadie quería conocer a la verdadera yo. Y yo ya ni sabía quién era en realidad. No sabía ser agradecida, ni quería, porque, muy en el fondo, sentía que el mundo me debía algo, todos, por ser guapa, por no ser aburrida, por haber sido, una vez, la buena chica, a la que no eligieron, y ahora quería cobrarme, sin pausa, sin medida, para llenar ese agujero que nadie veía, o que, si lo veían, llamaban carácter. Y poco a poco, todo eso empezó a cansarme, hasta darme náuseas, hasta ese agotamiento que te hace no soportarte ni a ti misma. Nadie me conocía de verdad, nadie lo intentaba, pero yo tampoco dejaba. Yo solo mostraba un reflejo, la comisura de unos labios, un abrigo nuevo, la manicura, una postal, todo menos sentido,
Y entonces me contaron que Alejandro se había casado. No que estaba en una relación, no que había conocido a alguien. Casado, hecho, cerrado. Abrí la foto, una cualquiera. Alguien lo había etiquetado. Él estaba de pie, al lado de una mujer. No era guapa, no era modelo, no era de revista, solo una mujer normal, vestido claro, maquillaje discreto, sin pestañas postizas, sin tacones, sin dramatismo. Pero había algo en su cara que me estremeció por dentro. Hogar, eso era. En sus ojos había hogar, no un sitio con paredes y ventanas, sino ese al que vuelves, con las llaves en el bolsillo, con la cara cansada, con el corazón en silencio, y no temes que no te abran. Se me revolvió algo, no por celos, no, por sorpresa, por el shock, por ver que había encontrado a alguien completamente opuesta a mí, ni en lo físico, ni en energía, ni en estilo. Y por primera vez me pregunté, ¿y si nunca me amó? Quizá no me quiso a mí, sino a la imagen, a cómo me veía en un bar, a cómo reía en el momento justo, a cómo caminaba por la calle con un abrigo que él mismo había pagado, a la ilusión, a la postal, a la mujer que promete pero nunca entrega, y ahora está con lo real, con la que hace sopa, que dice vamos al IKEA, que lee libros, no solo posts, con la que quizá dice no, pero eso no la vuelve fría. Pasó el tiempo. 1 año y medio, creo. De vez en cuando miraba su perfil, sin seguirlo. Solo miraba. Vi cómo había cambiado de coche. Vi que compró piso, de 3 habitaciones, como soñaba. Vi que ahora se iba de vacaciones, sin mí, con ella. Vi que en su vida había mucha luz. No brillo, no lujo, luz, de la cálida, de la que no hace ruido, y a su lado, ella, sencilla, sin filtros, sin pose, sin máscaras tropicales. Rosa. El nombre suena hasta tonto, si lo piensas, como de telenovela barata. Pero ahora entiendo, las que se quedan son así, porque saben ser, no parecer, ser. Y entonces sí me sentí vacía, no porque quisiera volver con él, no, ni siquiera le echaba de menos. Echaba de menos cómo me miraba, esa mirada en la que yo era todo el universo, eso de que él estaba dispuesto a quedarse, incluso cuando yo no valía nada, cuando callaba, cuando hacía pucheros, cuando era borde. Entendí que Alejandro no era un pringado, ni un calzonazos, ni un chico blandito, como yo creía. Él era un constructor, sabía construir, solo que antes construía en mí, ladrillo a ladrillo, intentando, limpiándose el sudor, y yo destruía, sin piedad, y ahora construía en ella, y les estaba saliendo bien, y me incomodó, no por estar sola, sino porque yo no había construido nada, solo cambiaba de sitios, de cuentas, de parejas, de vestidos. Pero todo eso no es un hogar, es solo escenario, pasarela, probador, y ahí decidí volver, no porque le quisiera, no porque quisiera estar con él, sino porque no podía soportar que fuera feliz sin mí, porque dentro de mí aún vivía esa niña que solo quería que la eligieran, aunque ella misma fuera la que se fue, aunque ella misma lo rompiera todo. Decidí volver, no por él, por lo que él veía en mí, por esa mirada, por ese eres mía, por ese eres lo mejor que me ha pasado. Quería que me mirara así otra vez. Quería volver a sentir que era importante, que era la única. Quería robarle a su nueva vida aunque fuera un poquito de calor. Una mirada, una pausa, un segundo. Y fui. Su mujer embarazada. Y yo, con una sorpresa. Lo pensé todo con antelación. No planeaba volver a su vida con flores ni con disculpas. Eso habría sido ridículo. Y demasiado barato, incluso para mí. Yo quería jugar con los recuerdos, con esas sensaciones que hubo entre nosotros,
con aquella Lucía a la que él cogía de la mano en el cine y no se atrevía a besar. Sabía cómo recordárselo, sabía qué decir. Solo necesitaba estar cerca, crear una pausa, obligarle a recordar cómo era. Estaba segura. Su nueva mujer no era como yo, no podía competir, porque ella no tenía esa ligereza, esa chispa. Ella era fiable y yo inolvidable. Esa era mi ventaja. Él volvía del trabajo. Le esperé en aquel mismo cruce donde nos conocimos. ¿Te acuerdas? El charco, los tacones, su mirada asustada. Yo estaba en el semáforo, igual que aquella vez. Frenó. No podía no verme. No podía no reconocerme. Me acerqué al coche, tranquila, segura, como si fuera una simple coincidencia. Hola, Alejandro, dije mirándole a los ojos. Se quedó en shock, de verdad, como si viera un fantasma. Abrí la puerta del coche y me senté. No me detuvo. Solo apretó el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Solo quería verte, dije. Saber que estás bien. Él callaba, miraba al frente, mandíbula tensa. Esperé. Hasta que por fin preguntó, ¿qué quieres? Entonces usé ese tono que siempre funcionaba, suave, un poco dolido, frágil. Perdóname, Alejandro, he comprendido muchas cosas. Tarde, pero las he comprendido. Tú eras el más sincero, el más bueno, y yo no lo valoré, no supe verlo. Pero ahora lo haría todo distinto. Quiero recuperarte, aunque sea una oportunidad. Se rió, por primera vez, pero no fue risa. Fue un suspiro amargo. ¿Una oportunidad? ¿En serio? ¿No te parece que llegas unos 10 años tarde? ¿O una vida? Me quedé callada. Un segundo. Pero no me rendí. ¿Y tú? Pregunté. ¿De verdad nunca pensaste en mí? ¿Ni una noche acostado en tu cama? ¿Ni una vez, mirando a tu mujer, recordaste cómo era conmigo? Me miró, directo, frío. Una vez, cuando te fuiste, me costó entender quién eras. Recordaba tu cara, tu voz, tu olor, pero con el tiempo entendí, no eras tú, era la idea que tenía de ti, una fantasía, una imagen. Ahora estoy con una mujer real, sin máscaras, sin espectáculos, sin juegos. Y, ¿sabes? Por primera vez, soy feliz, de verdad. Me quedé en silencio, largo. Él me llevó de nuevo al cruce y paró el coche. Baja, dijo tranquilo. Bajé, sin portazos, sin frases finales, solo bajé, porque ya no tenía nada que decir. Pero la historia no terminó ahí. Decidí ir con todo. Si no funcionaba con él, iría con ella. Al día siguiente me planté en su casa, sin avisar. A media tarde, sabía que él trabajaba. Toqué el timbre. Abrió ella. El embarazo se notaba enseguida. Tripa grande, redonda, tierna, como si se hubiera tragado una sandía, y su mirada era cálida, de casa. No tenía ni un gramo de miedo, hasta que me vio, me reconoció, lo noté. Clara, dijo, bajito. Rosa, asentí. ¿Podemos hablar? Me dejó pasar, no como amiga, ni como invitada, solo para escuchar. No fui más allá del recibidor. Observé el piso, claro, amplio, acogedor. Sabía que él soñaba con un 3 habitaciones. Lo había conseguido, solo que no conmigo, y en ese instante sentí ganas de romper algo, aunque fuera poco. Mira, Rosa, empecé y ataqué directo. No me voy a andar con rodeos. Te lo digo tal cual. Alejandro y yo nos vimos. Me llamó él. No te lo cuenta porque le das pena, porque estás embarazada, porque es demasiado decente para dejarte así, pero no te quiere. A mí sí. Rosa no dijo nada. Los labios le temblaban, pero no lloró. Lárgate, dijo. Solo vete. Sé que duele, continué, pero también soy mujer y también tengo derecho a ser feliz. Y Alejandro es mi destino. Es tu error, contestó ella. Y mi amor, me fui, con sensación de victoria,
porque en sus ojos vi una grieta, pequeña, pero estaba, y si hay grieta, hay posibilidad. Cuando Alejandro volvió a casa, ella no dijo nada. Durante días, tragaba lágrimas, no comía, no dormía, él no entendía, hasta que le contó todo. Ella le creyó, pero no del todo. Cuando Alejandro volvió a casa, sus ojos ya no eran los mismos, no estaban asustados, ni enfadados, solo diferentes. Como si en esos 2 días hubiera envejecido 10 años, o vivido una vida ajena, no la suya. En casa había silencio, demasiado, sin olor a cena, sin la tele de fondo, sin su murmullo habitual. Lo notó al instante. Algo iba mal. Rosa la llamó con cuidado. Ella estaba de pie, apoyada contra la ventana, la frente sobre el cristal. Su tripa temblaba ligeramente, por la respiración, por el bebé o por el esfuerzo de contenerse. No lo sabía. Rosa, ¿qué ha pasado? Ella se giró despacio, lo miró largo rato, como si lo viera por primera vez, como si buscara dentro de él alguna respuesta o una mentira. Ha venido, dijo en voz baja. Alejandro se tensó. ¿Clara? Ella asintió. Todo encajó. El silencio, la mirada perdida, las manos sujetando la barriga como si la protegieran no solo del daño físico, sino de una verdad que dolía. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. ¿Por qué tuvo que decírmelo ella y no tú? Él soltó un suspiro pesado. Porque no es nadie, porque no le di importancia, porque no quise meter ni una sombra del pasado en nuestra vida, y menos ahora, contigo, con nuestro hijo. Pero me dijo que os habíais vuelto a ver, que volvisteis, que todavía la amas. Alejandro se dejó caer, al suelo, literalmente. Se sentó en el suelo y se cubrió la cara con las manos. Es mentira, Rosa. Ella quiso meterse, arrancar lo que nunca tuvo. Sí, la vi. Fue casualidad. Se acercó, se subió al coche, dijo tonterías. La escuché y la eché, porque entendí, nunca más. Nunca más la quiero en mi vida. Se levantó y se acercó, se arrodilló frente a ella. Rosa, te quiero a ti, a tu forma de hablar, a tu manera de mirar, a tu calma. Tú eres mi casa. Ella es solo ruido, ruido de un pasado que ya no existe, como una entrada arrugada de cine. Crees que importa, pero al final es solo papel. Rosa no dijo nada. Luego, despacio, se sentó junto a él. ¿Por qué duele tanto si te creo? Él le cogió las manos. Porque no solo eres mi mujer, eres humana. Estás embarazada, estás cansada y tienes miedo, lo entiendo. Pero, por favor, créeme. No voy a dejar que vuelva a rompernos. Se quedaron así, largo rato, en silencio. Solo el bebé dentro recordaba que la vida seguía, que a pesar del miedo, del pasado, del temblor, seguían ahí. Y ya no estaban solos. Y Clara esperaba, convencida de que la grieta se haría ruptura, que la ruptura se haría abismo, y que en el abismo ella podría colarse. Se equivocó. Que no te elijan también es una elección. A veces no duele que te dejen. No, que te dejen es una acción, es una escena, es un portazo, una discusión, palabras que luego puedes repasar, retorcer, analizar. Tiene al menos algo de drama, de cierre, aunque sea torpe, aunque duela. Pero hay un dolor peor, cuando no te eligen, cuando simplemente dejan de hacerlo, en silencio, sin gritos, sin explicaciones, sin culpas, cuando ya no giran la cabeza hacia ti, cuando ya no marcan tu número ni por costumbre, cuando ya ni miran tus historias, cuando tu nombre ya no se les escapa ni por accidente, porque tú ya no existes en ese mundo que antes compartíais. No es traición, es desaparición, y lo más duro es que no pasa de golpe, es lento. Tú aún esperas, pero ya no estás. La obra sigue,
pero a tu personaje lo han borrado. No convencía, no hacía falta. Te quedas fuera del final, detrás del telón, y escuchas los aplausos, para otras. Alejandro salió de mi vida como entró, en silencio, sin portazos, sin "te vas a arrepentir", sin devoluciones de regalos ni mensajes de 3 párrafos que empiecen por "si te soy sincero". Solo apagó la luz, y ya, y empezó a vivir, en otro mundo, un mundo donde yo ya no existo. Ese nuevo mundo era casi tangible, una mujer a la que ama, nombre raro, voz cálida, un embarazo que deseaba, para el que se preparó, un piso que él mismo reformó, no para colgarlo en redes, no para que alguien diga "qué bonito", sino para vivir, para alguien que gateará sobre ese suelo, que tocará esas paredes, que le mirará con los mismos ojos. Y por primera vez vi que había construido justo eso que antes soñaba construir conmigo. Solo que yo entonces me reía. Decía, ya habrá tiempo. Rosa no se rió. Estuvo cuando le dolía la espalda, cuando la fatiga no se iba, cuando un cliente se caía, cuando él se frustraba, cuando no decía nada. Ella no pedía fuegos artificiales, ella sostenía. Y entendí, no era que él fuera feliz sin mí, era que yo podría haber estado ahí, pero no quise. Yo creía que ser guapa era una moneda universal, que si tienes cintura fina, pestañas largas, fotos bien editadas y sabes sonreír, el hombre se queda. Aguanta, apuesta, perdona, te admira. Nadie me dijo nunca que la belleza es solo un anticipo y que lo que de verdad importa es otra cosa. Saber no irte cuando te aburres, no romperte cuando pesa, no desaparecer cuando no brilla. Y en eso, Rosa fue más fuerte que yo, mucho más. Ella es hogar, yo, hotel bonito de una noche, sábanas blancas, vistas a la ciudad, postre del chef, pero sin alma. A un hotel se va, no se queda, no se vive, no se tienen hijos, no se llora en la cocina, abrazada a la barriga, no se espera al marido acariciando una taza de té. Pero un hogar sí se elige, porque un hogar tiene calor, y yo solo tenía estética. Y ahora, sentada en este piso alquilado, con las paredes desconchadas, el té con sabor a lata y no a menta, repasando mis fotos de antes, me vi desde fuera. Todas esas poses, esos labios, esos filtros bien elegidos, todo parecía vida. Y era escaparate. No me rechazaron, no me eligieron. Y eso no fue un drama, fue la verdad. Áspera, sí, pero liberadora. Que no te elijan. No es castigo, es cruce de caminos. Es aviso de que ya basta de llamar a puertas ajenas. No se van a abrir. Y no tienen por qué, porque en algún sitio hay una puerta que es para ti, donde no tienes que fingir, solo estar. Y cuando lo entendí, por primera vez en mucho tiempo no sentí dolor, vacío. Sí, pero el vacío se cura. El vacío es solo espacio, espacio que se puede llenar, no con Alejandro, no con celos, no con venganza, con algo que aún no sé hacer, ser hogar para alguien y para mí. Cuando todo se quema, lo que queda es ceniza, y parece que no hay nada más que buscar ahí. Pero si te detienes un segundo, si no barres con prisa, puedes ver una chispa, pequeñita, oculta bajo capas de dolor, reproches, decepciones. Apenas se nota, pero está, y desde ahí se puede empezar. Durante mucho tiempo me pregunté, ¿qué me queda de toda esta historia? Después de un amor que no fue amor, de un matrimonio que resultó una ilusión, de hombres, regalos, viajes, frases tipo "eres especial", detrás de las cuales solo había vacío. ¿Qué me queda al final? La respuesta fue aterradoramente simple. Yo, sin maquillaje, con ojeras. Yo, a la que nadie escribe, a la que nadie espera. Yo, que por primera vez en años no está actuando, solo respira. Y, ¿sabes qué? En ese silencio,
De repente me escuché, no a la que repetía frases aprendidas, manipulaba con la mirada o ponía los ojos en blanco cuando el café no estaba como le gustaba. Escuché a la que un día soñó, a la que quería una familia, a la que deseaba que la eligieran de verdad, no por la cintura, ni por la voz, ni por las fotos, por lo que era, por la bondad, por la honestidad, por saber estar. Recordé a esa chica de antes de todo, antes de los talleres de visualización, antes de buscar al hombre ideal, antes de los anillos, los abriguitos, el eterno quiero, quiero, quiero. Esa que volvía a casa con una chaqueta gris y unos planos en la mochila, creyendo que ser una misma era suficiente. Y lloré, no por dolor, por alivio, quedé. Y no soy solo la suma de mis errores, soy también la posibilidad de nuevas elecciones. Sí, perdí mucho, pero entendí lo esencial. Ser guapa no es una profesión, ser deseada no es un camino, y que te necesiten no significa que te amen. Lo real empieza cuando dejas de temer estar sola, porque justo ahí, en esa soledad, dejas de ser un escaparate y te vuelves persona, dejas de actuar y eres mujer. ¿Qué me queda? Un puñado de lecciones, ceniza y una chispa, y eso ya es bastante. Ahora sí sé a quién quiero amar. Pasó el tiempo. Primero fue una semana, luego un mes, después el invierno. De esos que nadie te advierte, sin luces, sin olor a canela ni a naranjas, solo frío, cielo gris y esa nieve que se posa en la repisa como un recordatorio. Todo cambió. Y tú sigues aquí, contigo misma. Miraba por la ventana y me pillaba pensando, qué ganas de desaparecer, disolverme en ese silencio, no recordar, no sentir, no mirar atrás, no empujarme hacia un futuro que ni entiendo. Solo quería estar, pero no podía, porque el corazón, por cansado que esté, sigue vivo, calienta, espera, persiste, incluso cuando tú le dices basta. No esperaba ningún cambio. No hice listas de mi nueva versión, no me apunté al gimnasio ni puse alertas motivacionales, solo que, en algún momento, dejé de mirar qué había de nuevo en la vida de Alejandro. Me dejó de interesar. Dejé de compararme con Rosa, porque entendí, no soy peor, no soy mejor, soy distinta, y esa distinta también merece ser amada. Amada no por mis pestañas largas, no por unas piernas infinitas, no por frases ingeniosas o una sonrisa traviesa, amada por mi voz, por mi forma de mirar, por mi verdad, por saber apoyar una mano en el hombro justo cuando más se necesita. Saqué de mi vida a los por si acaso. Dejé de contestar mensajes vacíos. Dejé de fingir interés por lo que ya no me llenaba. Dejé de actuar. Empecé a vivir. Me apunté a un curso, no por trabajo, ni por el CV, solo para recordar qué me gustaba, qué me encendía, qué era mío. Y una tarde, con un abrigo prestado, unas zapatillas viejas, el pelo pelirrojo hecho un caos y una bolsa con pan, simplemente volvía a casa. Una mujer cualquiera, cansada, viva y riendo. Por una tontería que me mandó una amiga en un audio, y entonces un hombre paró a mi lado, normal, sin poses, sin juego. No fingía ser especial, solo dijo, «Cuidado, está resbaladizo». Y por primera vez en mucho tiempo no me tensé. No levanté una ceja. No puse ojos en blanco. Le miré. Y me sentí en paz. Y ahí, en esa mirada tan simple, sin estrategia, sin empujones, supe. Ahora sí sé a quién quiero amar, no al que me baje la luna. No al que sea generoso con regalos, no al que me presuma en redes, al que no le asuste mi silencio, ni mi verdad, ni mi dolor. Quiero estar con quien pueda verme fea y seguir ahí, con quien pueda verme enferma, callada, dormida sobre su hombro, compartiendo manta, comiendo algo recalentado, riéndonos en el metro, escuchando la lluvia,
con quien pueda envejecer y que no dé miedo, sino que sea natural. Ya no quiero un espectáculo, quiero vivir. Mujer, la que está leyendo esto ahora. Esto es para ti. Podrías tener cualquier edad. Tal vez tienes 25 y no sabes lo que quieres. Todos te dicen que lo mejor está por venir, pero tú te quedas mirando al techo por las noches y piensas, ¿y si ya llegué tarde? ¿Y si ya tomé el camino equivocado? O tal vez tienes más de 40 y has compartido media vida con alguien solo para darte cuenta de que todo pasó al margen, sin gritos, sin drama, solo en silencio, como si hubieras gastado años borrándote a ti misma, trocito a trocito, para sostener algo que nunca te pidieron. Puede que seas aún mayor, y cada vez te parece más absurdo empezar de nuevo. Te sientes ridícula soñando, queriendo reír alto, deseando enamorarte, porque ya eres una mujer hecha y derecha, porque no toca, porque deberías agradecer lo que tienes. Quizá tienes hijos, ¿o no? Quizá cada noche abrazas la almohada para no ahogarte con la soledad. O quizá alguien duerme a tu lado, pero tú sigues sintiéndote invisible. Tal vez llevas 20 años de matrimonio. O ni un solo día junto a quien realmente has amado. Quizá cargas un apellido que ya te pesa, o sueñas con que, por una vez, alguien te llame por tu nombre, no el del carnet, sino el del alma. Puede que ahora estés en la cocina. Es de noche, hay silencio, el té ya está frío, y tu cabeza llena de pensamientos que no te dejan dormir. O estás removiendo una olla, con una mano en los deberes, un ojo en el reloj y la mente en cómo sobrevivir hasta final de mes. O tal vez ya no esperas nada, no crees que algo pueda cambiar, no porque seas débil, sino porque estás cansada de esperar. Pero si has llegado hasta aquí, si estás leyendo estas palabras, entonces aún sientes, estás viva, real, y puede que ni tú misma sepas todo lo que has soportado. Eres la que ha amado, la que ha sido traicionada, la que ha perdonado, la que se ha callado cuando quería gritar, la que ha llorado a escondidas, la que ha ido a trabajar con fiebre, la que se ha encerrado en el baño para poder estar 5 minutos sola. Eres fuerte, incluso cuando te odias por ello, incluso cuando piensas, ya no puedo más. Sabes sostener una casa, una familia, el silencio, sabes ser apoyo, sabes aguantar, a veces demasiado. Finges tenerlo todo bajo control, sonríes, trabajas, cocinas, ayudas, y por dentro está vacío, o duele, o hay frío, pero no lo muestras, porque no se puede, porque eres adulta, porque ¿a quién le importa? Pero, ¿sabes qué? Sí se puede. Puedes estar cansada, puedes estar despeinada, puedes no tener ni idea de lo que quieres, puedes simplemente estar. A veces solo quieres que te abracen, sin preguntas, sin culpas, sin el ¿y tú qué hiciste? Solo porque existes, porque respiras, porque no eres invisible. Así que escúchame bien, estás aquí. No eres un error, no eres una incompleta, no eres lo que no funcionó. No eres solo dolor, ni solo la ex, ni solo de alguien. Eres tú, con manos que huelen a pan y a jabón, con ojos que han visto cosas hermosas y cosas horribles, con un corazón que todavía late, aunque con cuidado, con una voz que sabe callar, con un alma que, aunque asustada, aún quiere amar. No llegaste tarde, a nada, a nadie, por nada. Mientras respires estás en camino, aunque todo parezca quieto, aunque nadie te coja la mano, aunque todo esté en silencio, no estás sola, te escuchan, te entienden, eres necesaria, no estás rota, estás entera, solo estás cansada, solo has hecho silencio, solo has esperado, eres hogar, cálido, sabio, vivo, y si aún nadie ha entrado, no significa que nadie venga. Tu persona también te está buscando,
También camina, tal vez lento, tal vez con cuidado, tal vez dando vueltas, pero llegará. Y un día se parará, mirará por tu ventana y te dirá en voz baja: te estaba esperando,